Bueno, pues os decía que os damos las gracias porque vengáis en este último día de campaña oficial, estando a 26 de noviembre y celebrándose las votaciones el 14 de diciembre, pues es una de esas rarezas que hemos visto en el decreto, que hoy sea el último día de campaña oficial. Pues normalmente estamos acostumbrados que sea un par de días antes, ¿no? Y ya está. Bueno, pues así, ya, claro, ya veremos lo que hacemos, pero esto es oficial, lo que digo es lo oficial. Vale, agradecemos también, como siempre, al Colegio San José, con su director y a todo el personal que nos da todas las facilidades para utilizar el colegio. Hemos tenido que cambiar, el sitio que nos habían dejado era un sitio en el ayuntamiento, en un bajo con 27 sillas, y nos parecía un poco complicado. Y entonces pues somos un poco más ambiciosos que eso y nos ha costado bastante, pero bueno, aquí estamos también. Agradecemos también que han venido otras plataformas, sabemos que está aquí gente del Mar Menor y no sé si de algún otro sitio, si los del Mar... Dos del Mar Menor, ¿no? Está Nuria por aquí también, ¿no? Y Pedro, bueno. Los Camachos. Ah, y los Camachos, perdón, que a vosotros no os tenía localizados, los Camachos, de acuerdo. Pues hace ahora un año, dentro de 3 días hará un año justo, que tuvimos aquí una charla en la que también estaba el doctor Jesús Moratalla, y desde luego entonces no nos imaginábamos que un año después íbamos a repetir, porque en septiembre de aquel año 24, hace ya un año y 3 meses, el alcalde de las Torres de Cotillas, el señor Noguera, nos había prometido que tendríamos votaciones antes de final del año 24. Y aquí seguimos. O sea que ha sido un año especialmente largo. Y ya para entonces habíamos celebrado una manifestación como nunca antes había habido en las Torres de Cotillas, y también habíamos entregado en el ayuntamiento bastantes miles de firmas con firma y DNI, y creíamos que con todo eso el ayuntamiento habría entendido perfectamente que este pueblo no quería una planta, pero parece ser que no era así. En otros ayuntamientos sabéis que en cuanto han visto un poco de conflictividad social, pues han quitado el proyecto de encima y no ha habido ningún problema. Y sin embargo aquí pues hay algo más que impide que eso se haya hecho. La realidad de este año, la verdad es que ha sido bastante dura. Hemos convivido con muchísimas falsedades, con muchísimas promesas falsas, con muchas mentiras y con episodios muy duros. Aquí toda la gente que estamos en la plataforma, bueno, que es la de todos, pues recordamos perfectamente incluso cómo 2 miembros de esta plataforma fueron llevados a juicio y el señor alcalde en persona les pedía muchos años de cárcel, con acusaciones absolutamente falsas, sin ninguna base, que por supuesto fueron absueltos. Pero quiero decir que han sido un año muy duro, de enfrentamientos duros, y aquí seguimos. Y ahora lo que se trata es de que el día 14 cambie, pero bueno. Hoy es, como os decía, el último día, y entonces hemos decidido hacer una nueva charla, pues por tener una oportunidad más de juntarnos, de volver a recordar, por si alguien todavía tenía alguna duda, de cuáles son los problemas que nos puede dar una planta de biogás y cuál es la realidad de los pueblos que viven con una. Entonces, hoy tenemos aquí, de nuevo, que se ha ofrecido a venir de forma totalmente altruista, no como la empresa o las otras personas que vienen con nuestro dinero, porque el ayuntamiento ha pagado a una persona colaboradora de la universidad y están trayendo gente aquí para dar una charlas, más de una, varias, no sé cuántas han sido, que hablando a favor de la planta, y eso lo estamos pagando nosotros, los que estamos aquí, ¿eh? O sea que el asunto tiene unos recovecos bastante rocambolescos. Bueno, como os decía, Jesús es de Albacete, es licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza y especialista en neumología por la de Murcia. Con 40 años de experiencia, 10 en el Hospital de Enfermedades de Autoras Nuestra Señora de los Llanos, 30 en el Hospital Universitario, ambos en Albacete, y ahora está jubilado. Se ha dedicado a investigar y a tratar enfermedades respiratorias, y ha sido también profesor universitario y miembro de múltiples asociaciones españolas e internacionales de patología respiratoria. Máximo Florín Beltrán
Es profesor titular de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universidad de Castilla-La Mancha. Imparte asignaturas de energías renovables, paisaje y evaluación ambiental y ecología en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid en 1995, además de otros premios de distintas instituciones y asociaciones científicas. Su área de investigación original es la ecología y la gestión de ecosistemas acuáticos, en la que ha dirigido y participado en numerosos proyectos competitivos internacionales, nacionales, regionales, además de contratos con empresas y administraciones en ese ámbito y en contaminación y gestión de residuos desde 1986. Sus publicaciones científicas han recibido más de 1000 citas. Como veis, gente muy especializada y sabe de lo que habla. Y como os digo, sin recibir un duro de nadie por estar aquí esta noche. Y uno viene de Madrid, el otro de Albacete, con lo cual les agradecemos muchísimo su presencia. Van a tener un máximo de 20 minutos. Los dos me han dicho que me lo van a poner muy difícil. Y sí, me han avisado y además lo sé. Y después abriremos un turno de preguntas. Jesús va a intervenir en primer lugar. Creo que lo va a hacer desde allí, porque quiere tener la pantalla adelante para comentar las diapositivas. Te pido que cuando falten 5 minutos me lo dices y cuando faltes uno también. Espera, que claro. De acuerdo, buenas tardes. En principio, dar las gracias a los organizadores por avisarnos. Casi cumplimos un año. Más cerca, ¿no? El año pasado también estuvimos aquí, o sea que hace un año que ya nos vimos. Es un tema complicado, hay diapositivas muy claras, muy gráficas, que las voy a pasar pronto, y otras muy densas que no hace falta ni se os ocurra leerlas, pero las voy a explicar. Y voy a intentar ir rápido. Vamos a ver. A ver, Jesús, yo creo, perdona, así un poquito de frente, se oye mejor. De frente se oye mejor. Así. ¿De qué vamos a hablar? De la contaminación medioambiental en general. Quiero decir, aquí entraría todo. Luego hablaremos de la contaminación por granjas industriales y por plantas de biogás. Y ya hablaremos de qué tipos de contaminantes proceden de una planta y qué repercusión tienen en el medio ambiente y en la salud. Me he permitido, con permiso de Máximo, cogerlo, tomar prestado esta diapositiva, porque me llamó mucho la atención, no sé si él la va a poner, me imagino que sí, en el que dice las propias entidades de biometano que es fundamental comprender que la metanización no elimina los residuos, solo transforma una pequeña parte en biogás, aproximadamente solo el 5%, mientras que el 95% restante se convierte en digestato. Esto hace que su gestión sea un aspecto clave en cualquier proyecto, especialmente en zonas de alta concentración de explotaciones porcinas. Quiere decir que se trata una parte, pero el resto se queda y tenemos que digerirlo, nunca mejor dicho, el digerido. En principio, las plantas están diseñadas para ser eficaces para tratamiento de residuos, o sea, que técnicamente están diseñadas para ser eficaces y que no se produzca impacto medioambiental. Lo que pasa es que tienen inconvenientes también y parece ser, según muchos pueblos donde están instaladas, que hay muchas quejas. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que contaminan los propios residuos de los que se alimentan y de los que luego van a salir. Los residuos tanto de granjas, purines, gallinaza, sandac, lodos de depuradora, etc. Luego, lo ideal es que fueran de productos del propio pueblo o de la propia comarca, pero sabéis que a veces hay que transportarlos desde cientos de kilómetros, con lo que ya no es no es un comercio circular ni de proximidad. La manipulación implica exposición y difusión tanto de gases como de líquidos. El almacenamiento es difícil por la capacidad, por la construcción, que no haya fisuras, puede producir accidentes. Y luego una de las cosas difíciles que hemos comentado es la gestión del propio digerido.
Otros inconvenientes es que, aparte del metano que va vehiculizado y se inyecta en la red, hay veces que muchos gases salen al medio ambiente, que podría ser el metano, el dióxido de carbono, el amoníaco, el ácido sulfídrico, que es un tóxico impresionante, es el maloliente, y compuestos orgánicos no volátiles, que potencialmente, dependiendo de la concentración, del tipo y de etcétera, podrían ser cancerígenos. Entonces, también está la exposición a la contaminación dentro del propio lugar del trabajo, de los trabajadores y de las zonas que están alrededor. Esta es una foto de un pueblo de la provincia de Albacete que me la prestó la alcaldesa de Balsa de Bes, Nati Pérez. Esta diapositiva no la veáis, lo característico aquí es digestato puesto en el campo. Aquí hay un bote con muestras que tomaron para analizar y que según la alcaldesa no les ha llegado los resultados y creo que son de 2020. Lo importante de aquí es que el amoníaco atmosférico tiene un papel importantísimo en la formación de partículas. La contaminación son gases y partículas, pues el propio amoníaco se junta con otros gases para formar partículas que pueden estar durante semanas en el medio ambiente y viajar cientos de kilómetros. El exceso de amoníaco en esos ecosistemas pobres puede actuar como fertilizante, que es la eutrofización. Aquí. La eutrofización y acidificación de los ecosistemas favorece la pérdida de la biodiversidad. Todas estas frases están respaldadas por los artículos que vienen a la derecha. El amoníaco acelera el cambio climático y tiene implicaciones en la salud humana y en la esperanza de vida. Es decir, que hay veces que se pierden años de vida en pacientes que ya son crónicos o avanzados. Esta, de nuevo, es árida, pero la leo en un minuto. Esta es de granjas industriales. ¿Por qué meto aquí parte de las granjas? Porque un porcentaje altísimo de lo que se va a utilizar en las plantas son purines. Y porque además emiten los mismos gases prácticamente. Y dice este estudio, que es una revisión de estudios, las granjas industriales suponen una amenaza para el medio ambiente y la salud humana de tres maneras. Primero, acumulación de estiércol, causando contaminación del agua potable, especialmente en aguas poco profundas, asociado a un mayor riesgo de cáncer colorectal. De la segunda forma, la contaminación del aire local con emisiones de las granjas está provocando exposición y malestar en las poblaciones de los alrededores, desde gases como el amoníaco hasta bacterias, virus y hongos. Estos microorganismos se pueden encontrar en partículas de contaminación en el aire y rodeando las granjas. También pueden incluir microorganismos patógenos multiresistentes. Y tercer punto, los aerosoles inorgánicos secundarios, incluidos el sulfato de amonio. Hemos dicho que podía el amoníaco asociarse al ácido sulfúrico, el sulfato de amonio, y el nitrato de amonio es un importante contribuyente a partículas finas. Creo que aquí hay gente que le suena muchísimo esto. ¿Qué pasa con la contaminación de un día para otro, de una semana para otra, de 10 años a otro? No, pero sí, es una diapositiva que suelo poner porque es una fotografía que os voy a contar y además estáis cerca de allí. La pérdida de vida, de biodiversidad, etcétera, que se refleja en un momento en la mala práctica. Y en la salud, esta diapositiva es súper didáctica, que sería tanto para la contaminación, para el medio ambiente, como para el medio ambiente humano, que sería la salud. ¿De qué depende el nivel de riesgo? ¿De qué producto es? Es distinto el ácido sulfídrico que a lo mejor cualquier otro, la lejía que se utiliza en casa, que también tiene su repercusión. No solo producto o mezcla de productos. El grado de concentración de cada uno de ellos es distinto a algo leve que concentrado.
la distancia al foco emisor, no hace falta explicarlo también, el tiempo de exposición, esto es importantísimo. El que pasa en coche no se va a enterar, pero esto es una exposición no solo para los que trabajan, sino para los que viven, que llamamos a largo plazo. Habría que ver la vida útil de esto. Y además con una contaminación que llamemos acumulativa, puesto que tenemos que digerir el digerido, a ver dónde lo vamos metiendo. Y luego también la repercusión depende, si fuera en el ambiente, en el medio ambiente o en la salud, de la idiosincrasia del espacio o del individuo. Aquí cuenta cómo de la agricultura y la ganadería, cuando hablan de agricultura va incluida la ganadería, el amoníaco sale a la atmósfera, uno se deposita y otro se convierte, como hemos dicho, en partículas finas y que en definitiva es respirado por las personas. Estos datos dicen que un niño expuesto a esto, al sulfato de amonio, tiene casi 2 veces más, 1.7, casi 2 veces más de posibilidades de tener un asma de inicio que un niño no expuesto. A lo largo del globo se calculan en 300.000 millones de muertes prematuras y que se podría reducir en un 50% si se redujeran los focos. Ácido sulfídrico es el de los huevos podridos. Tiene la mala leyenda del olor, que llaman ofensivo realmente, a muy pocas concentración de partes por millón, ya huele mal. Pero no es traicionero porque dice su presencia. La uralita era silenciosa y cuando se jubilaba el albañil pues a veces tenía problemas que había que identificar. Ácido sulfúrico es muy tóxico y puede llegar a ser mortal en pocos minutos, dependiendo en concentraciones de 350 partes por millón, después de unos minutos. Ya empezamos con los artículos. Esto es una revisión de muchos artículos. Me decía Máximo, hay poco escrito, o yo he visto poco, parece que tú has visto algo más, de patología respiratoria en relación a esto. Esto es una revisión que ha hecho un tal Tamburini sobre muchos artículos y viene a concluir, han hecho estudios en los que han monitorizado el medio ambiente a ver qué había y los síntomas de los individuos. En definitiva, hay contaminantes biológicos, como hemos dicho, había hongos, bacterias, toxinas, etcétera. PM10, son las partículas gruesas, y aerosoles, y gases emitidos como el amoníaco, el sulfídrico, etcétera. En el entorno ocupacional había problemas respiratorios y en particular una autora, Bibi Schulzen, habla de que se detectan también en particular un hongo que es el Aspergillus. También otros autores parecido a esto han presenciado síntomas, les pasaban cuestionarios y algunos eran autoadministrados y reconocían síntomas respiratorios. Esto es la forma en que las bacterias en general y en particular multiresistentes, que es un auténtico problema de salud pública, pueden llegar al ser humano. En las granjas intensivas, estos artículos de la derecha van a decir estas ideas. Producen inflamación y obstrucción de la vía aérea, asma, obstrucción crónica del flujo aéreo en trabajadores que trabajan en las granjas. La segunda frase es que aumentan los síntomas en proporción al número de granjas y al tamaño de las granjas. Otro artículo habla que también se da en hijos de los granjeros y también se dan síntomas en exposición a este ambiente en voluntarios sanos, síntomas respiratorios agudos. ¿Qué agentes hay que lo producen? Lo que estábamos comentando, polvo orgánico, endotoxinas, productos bacterianos, emisiones de amoníaco, de nuevo, la alta capacidad de formar partículas, las partículas de sulfato de amonio. Y en las exposiciones no ocupacionales, es decir, no en gente que trabaja, sino en vecinos, se dan aumentos de síntomas respiratorios, disminuye la calidad de vida,
aumenta el índice de asma en las escuelas vecinas, en niños, y controlado con pruebas, documentado con pruebas funcionales, con espirometrías y cuestionarios y tal. Más de lo mismo, síntomas respiratorios. Aquí hay 3 diapositivas con lo más importante que yo he visto y os comenté el año pasado. Sabíamos que el pulmón era el órgano puerta de entrada de la contaminación y por tanto había silicosis, cáncer en el tabaco, en la mina, etcétera, el mesotelioma y tal, pero se intuía que pasaba algo. Ya este es un artículo de 2006, pero que en la última década del siglo XX ya se veía que las PM, inhalación, el material particulado, al entrar en el organismo no solo repercutía en el pulmón, sino que repercutía en la sangre, por lo que llaman inflamación sistémica en aquel momento, en la sangre, en los vasos y en órganos irrigados como el corazón y el cerebro. Estudios posteriores han documentado esto. Esto es una revisión de un foro internacional de sociedades respiratorias que hablan de un grupo de patologías que todos conocemos, pero que les han puesto un título que es enfermedades no transmisibles. ¿Qué tienen en común? Es la contaminación. Y lo que sí se sabe ya es que las partículas finas, no solo el pulmón tiene su mecanismo de limpieza, pero puede o agotarse o que sea más pero a pesar de la limpieza se sabe que partículas finas atraviesan el alveolo y pasan a la sangre. Entonces, imaginaros cualquier tipo de partícula, dependiendo de lo que sea y del tiempo que esté circulando, la cantidad de patología y de órganos que puede, y que no los vamos a nombrar, pero estáis viendo los esquemas, desde cerebro, cardiopulmonar, hígado, etc. En esa misma línea esta es otra declaración entre 2 sociedades de respiratorio, la europea y la americana, en la que habla que la contaminación repercute, está clarísimo, podemos desde disminución de la calidad del esperma, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros, hipertensión arterial, diabetes desde el punto de vista cardíaco y respiratorio, y también ictus o accidentes vasculares cerebrales con el tiempo. Micro. Perdonad. Y esto creo que aquí ya está incluido la contaminación por diésel, partículas diésel. Dentro de esto es un paso más, y fijaros lo que dice. Un estudio publicado en la revista Environmental Pollution muestra cómo estar expuesto a contaminantes atmosféricos en el vientre materno y durante los primeros 8 años y medio de vida altera la conectividad estructural del cerebro en la preadolescencia. En particular, los mayores cambios se producen cuando mayor es la contaminación recibida en los primeros 5 años. El siguiente va en la misma línea. Y bueno, esto es el descontento que hay en todos los... Esto es de un pueblo, está circulando por ahí. Me quedan 5. Voy de sobra esta vez. ¿Qué está pasando? Es el descontento general. O sea, por accidentes, creo que esto es transportando purines a una planta de biogás. Hay cantidad de descontento. Nati Pérez, que es la alcaldesa de Balsa de Bes, tiene una carta que os la iba a traer, pero os la puedo transmitir. En definitiva, lo que ha pasado en su pueblo, que tenía 200 y pico, ha perdido población, no le han hecho análisis del suelo, esas muestras eran de ella, está descontenta. La paradoja es que algo que está diseñado para que no tenga repercusión en el medio ambiente esté produciendo un descontento. Para animaros un poco, una sentencia histórica en que un tribunal reconoce que la contaminación de la ganadería vulnera los derechos humanos, y en la Confederación del Miño pues ha habido esta sentencia. La contaminación tiene consecuencias medioambientales y en la salud de las personas. Gracias.
Buenas tardes y muchísimas gracias a todas las personas asistentes y también a las organizadoras por todo el cariño y con la amabilidad que me han traído. Bueno, no sé si estoy al nivel de Jesús, que es un histórico de preocuparse por la salud de la gente y muy acreditado además. Pero, bueno, yo, como digo, no soy un experto, solamente que sé leer, igual que ustedes creo que sabe todo el mundo leer. Y en ese sentido voy a poner a disposición esta presentación de las organizadoras, pero también la colgaré en esta web, que no hace falta suscribirse ni nada, simplemente se pueden descargar la presentación sin ningún problema. Research, si lo ponen en Google, Research Gate Máximo Florín, y ahí salen todas las cosas que tengo sobre estas. Lo digo porque es importante, porque por ahí seguramente habrán oído ustedes a personas que vienen a contar las bondades y maravillas del biometano, pero no sé si comparten sus fuentes de información. Entonces, no se fíen ustedes de mí, no se fíen de mí, porque mañana a mí a lo mejor me callan la boca o me amenazan o me compran, pero las fuentes de información que yo manejo hoy van a seguir estando ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de plantas de biometano, de los impactos que tienen, y de las alternativas. Esto está sacado, este primer párrafo del proyecto de la planta de biometano que les quieren a ustedes poner aquí. Y esto es un artículo científico que está acreditado porque lo cita mucha gente, esa revista y demás. Bueno, ¿qué dice el proyecto? La alternativa cero, que esa que dice que no se puede hacer la planta de biometano, dice que aunque esto pudiera parecer que no afecta al medio ambiente, para ser una auténtica alternativa cero, implica también la gestión ineficiente de residuos para los que se solicita autorización. Tela. Eso dice descartando la no construcción de la planta. Y esta ineficiencia va desde unas mayores emisiones de gases de efecto invernadero debidas al transporte de residuos a mayor distancia, tela, hasta un gestor autorizado. Boletín oficial de la región de Murcia, número 141, miércoles 19 de junio de 2024, página 18.649. Ahí se pueden descargar la información. Bueno, pues ¿qué dicen los científicos? No yo, no se fíen de mí, fíjense de esta revista, seguramente la conocerá a lo mejor Jesús, dentro de One Earth. Emisiones de metano a lo largo de la cadena de suministro del biometano y del biogás. Están subestimadas. Este parrafito creo que es muy importante. No les voy a decir que se lean todo el artículo, pero si se lo quieren leer, pinchan aquí y sale el enlace directamente al artículo. Y además ahora con Google, que te lo traduce todo, lo pueden leer perfectamente ustedes. En general, este estudio demostró que las características generales de la cadena de suministro de biometano dieron lugar a perfiles de emisiones similares a los del petróleo y el gas natural. Si bien el manejo del digestato, la producción del biogás y su mejora constituyen diferencias clave. Es verdad, dentro de la cajita que es una planta de biometano, claro, si pasamos biometano después a un tubo, al gasoducto, que hemos pasado, ¿verdad? No sé, hemos pasado por el gasoducto cuando hemos ido al hotel. Es verdad, dentro de esa cajita, en lugar de quemarse o de emitirse metano por las heces de los animales y tal, se quema el biometano y se produce CO2, tiene un potencial de efecto invernadero mucho menor. Eso nadie lo discute. Además, yo les aseguro que el biometano tiene menos impurezas que el biogás antiguo, y etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre es que esta gente, estos científicos, han hecho un estudio de toda la cadena de suministro, no solamente de lo que hay dentro de esa cajita, que es la planta de biometano. Y resulta que el biometano emite lo mismo de metano, de gases de efecto invernadero, que el gas natural o que el petróleo. ¿Por qué? Porque tiene muchas fugas, pero muchas no, muchísimas, tantas que al final
resulta que está lo comido por lo servido. Por lo tanto, esto es mentira. Esto es mentira. No hay más emisiones de gases de efecto invernadero. Es mentira. Y lo dice la ciencia. Luego vamos a ver la parte esta de gestión ineficiente. Quédense con ello. Me tengo que ir un poco rápido y no me puedo entretener. Bueno, esta es la transparencia que decía Jesús. Muchas gracias por ahorrarme tiempo. Solamente quería insistir que esto lo dice Veolia, que es el líder mundial en el sector. No lo dice Veolia, sino que lo dice en la revista técnica de medio ambiente, que es parte del lobby biometanero. Entonces, aquí lo que quiero decir con esto es que mientras hay empresas biometaneras, vamos a simplificar un poco, de dos clases. Las que son honestas, como Veolia, líder mundial, por algo será líder mundial, y hay revistas honestas que no te mienten, que te dicen las cosas como son, y luego están alguna gentuza que nos rodea, lamentablemente, como por ejemplo, no sé yo, esta empresa que hay aquí es muy conocida, nos sirve gas a todo y tal, pero no sé si han visto ustedes quiénes forman parte del Consejo de Administración. Dense una vuelta. Porque, claro, ustedes no se están enfrentando al señor alcalde, que no tengo el gusto de conocer, se están enfrentando a algo muy gordo. Y ese algo muy gordo pero muy gordo por la gente que anda ahí metida, tanto del PSOE como del PP, como hasta uno de Podemos. Así que ya no les digo nada más. Bueno, yo no tengo ningún problema en decir de qué partido soy. Yo soy más bien de Podemos, pero me ha dejado mal el hombre este. En fin. Las torres de Cotillas. Bueno, Enagás plantea traer del exterior, de fuera, lo dicen ellos en su estudio, no lo digo yo. Aquí, cada uno de estos palabras o frases en azul son fuentes de información. Que es que no tengo hueco aquí. Pues Enagás, en el proyecto, plantea traer 263.000 toneladas, bueno, 604 de residuos al año. No especifica qué residuos, cuánto van a traer de cada uno de los 22 que declara. Declara una lista que yo no he visto en ningún otro proyecto de biometano, de 22 tipos de residuos. ¿De dónde van a sacar eso? ¿Y cuánto van a traer de cada cosa? No es una tontería. No es una tontería, como vamos a ver después. Lo único que sí especifica el estudio de impacto ambiental es que el tráfico de camiones se va a incrementar en 70 camiones diarios. No sé si se lo han contado antes. ¿Ustedes se imaginan lo que son 50? Yo es que he venido por la carretera, hemos venido por la carretera, había un atasco de narices, ¿eh? No sé lo que será esto, un día punta, a una hora punta por la mañana, esto debe ser terrorífico. 70 camiones diarios, de 8 de la mañana creo a 6 de la tarde. Una barbaridad, 260 días al año. Claro, sábados y domingos descansan. En fin, bueno, el caso es que, y esto va a colación de lo que decía el estudio de impacto ambiental sobre la alternativa cero, sobre la gestión ineficiente de los residuos, que significaría que no hubiera planta de biometano. Bueno, pues resulta que las torres de Cotillas, ¿cuántos residuos genera? Creíamos que menos, 22.000. 22.000, pero aquí están metidos los urbanos. Y entre los urbanos están los residuos de construcción y demolición, que obviamente no se pueden biometanizar. Pero bueno, vamos a darles, para ellos la perra gorda, 22.000. De 22.000 a 263.000 es que no es ni el 10%, ¿vale? Pero la cosa es más grave, o sea, es como con más hincha, porque ninguno de los residuos de las torres de Cotillas va a ser tratado por la planta, ni siquiera las 1.200 toneladas de estiércol que sí que se producen aquí en el término municipal, y que además ellos declaran entre los 22. Pero hay otro residuo que resulta que ellos no plantean tratar, que son los residuos sólidos urbanos, y que aquí en las torres de Cotillas se llevan a uno de los
centros de tratamiento de basuras y tal, que resulta que es uno de los residuos con más potencial de producir biometano que bastantes de estos de aquí, de los 22 que ellos declaran que van a tratar. Entonces, esto de que la alternativa cero, que les repito es no construir la planta, resulta en una gestión ineficiente de los residuos, es mentira. Es mentira. Es mentira porque no tratan los residuos del pueblo, ni los que ellos quieren tratar, que se supone que deben ser buenos para el biometano, ni tampoco, según Sedigas es una de los lobbies del biometano. Según Sedigas, las basuras tienen un potencial de biometano, de producir biometano bastante mayor que bastantes de los que ellos sí que declaran que van a tratar. No van a dar ninguna solución, ni es más eficiente para los residuos de las Torres de Cotillas y para el alrededor, para los municipios de alrededor, la planta de biometano. Es mentira lo de las emisiones y es mentira lo de los residuos. Por lo tanto, la alternativa cero es la que se debe adoptar, no la alternativa 1, ni la 2, ni la 3, la 0, sin planta de biometano. Y ya aquí debería terminar la presentación, pero voy a seguir. Además, la superficie agraria en el término municipal no llega a 1000 hectáreas. Y tengo una hoja de cálculo con los cálculos hechos, si queréis, para cumplir con la economía circular, que también dicen por aquí y por allá. ¿No les han contado algo de economía circular cuando han venido aquí? Vale, pues para cumplir con la economía circular que pregona el proyecto, las Torres de Cotillas debería tener 3,5 veces más de superficie cultivada para extender todo el digestato, todo el digerido que va a salir de la planta. ¿Ustedes se creen que el pueblo el municipio puede absorber esto? Luego vamos a hablar un poco más de esto. El potencial esto es lo que me ha adelantado un poco. El potencial de producción de biogás de los residuos sólidos urbanos, de la fracción orgánica, es algo menos de 9.000 toneladas al año, que está bien, ¿no?, comparado con todo lo que produce el pueblo. Es mayor que bastantes de estos residuos. Por lo tanto, no es economía circular, no se respeta. Aquí tengo un principio legal. Estas cosas tienen que cumplir la ley. Hay varias cosas que no cumplen. Esta es una de ellas. El principio legal de tratamiento en origen. Esta fuente de información es la ley de residuos. La ley de residuos y de suelos contaminados. No cumple. Los residuos se tienen que tratar en origen. Y esto no procede de las Torres de Cotillas. Los residuos se tienen que tratar en origen. Además, no se tratan los residuos del municipio, ni siquiera los que son biometanizables. Y además, la cantidad de residuos que se van a traer de fuera está entre un orden de magnitud si consideramos todos los biometanizables del municipio y 2 si solo consideramos el estiércol de bovino. Así que no se crean nada. Bueno, ¿cómo es la situación previa al tema este que nos ha contado Jesús? Pues, hombre, esto es algo que no aparece en el estudio, pero el estudio debería contemplar que Murcia es una región que habitualmente tiene muchos moraditos por partículas de 10 micras, incluso hay un montón de rojos, de morados, de incumplimientos graves, extremadamente desfavorables. Es decir, que la contaminación ha llegado a alcanzar niveles de emergencia, afectando gravemente a toda la población y representando un riesgo para la salud. Y que obligan a tomar medidas drásticas como salir al exterior, posponer actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles como niños, ancianos o personas con enfermedades respiratorias o cardíacas. O el rojo oscuro, muy desfavorable, que también superan los contaminantes los límites establecidos y también supone un riesgo para la salud. Y además, en estas condiciones, es mejor estar dentro de casa, con ventanas cerradas, evitar actividades al aire libre. Esto es Murcia ahora, muchos días al año. No creo que no hace falta que yo venga a contárselo, porque ustedes lo saben. Entonces, el proyecto falla en algo que es una buena praxis de evaluación ambiental, que es tener en cuenta el impacto acumulado. Y es que poner una planta de biometano aquí como si no hubiera gente que pueda
verse afectada su vida, su estilo de vida, sus actividades económicas, y como si no hubiera una región que tiene unos problemas que yo no sé, a lo mejor en parte somos todos, soy yo, porque en lugar de venir en tren para poder disponer de un poco más de tiempo he venido en coche. No lo sé, a lo mejor somos todos, pero la realidad es esta. Esto lo pueden ustedes consultar en la web de la Calidad del Aire, Consejería de Medio Ambiente, Universidades de Investigación, y cada día les dan, si se van para atrás, pueden ver cualquier día de este año, o no sé hasta cuándo llegará, o a cualquier hora, etcétera, etcétera. Es decir, estos son datos reales, y esto seguramente no se lo han contado la gente que ha estado paseándose por aquí, por el pueblo, ¿verdad? Pues esto creo que lo saben ustedes perfectamente. Impacto sobre la salud. No quería abundar mucho en cosas que ha contado muy bien Jesús, pero esto es importante de cara a evaluar el proyecto. El proyecto habla de distancias, pero no termina de concretar nada al respecto, ¿no? Yo aquí he trazado la ubicación de lo que sería la planta de biometano y dos círculos que están sacados de radio de 5 y de 10 kilómetros, están sacados de este estudio que está aquí. Este estudio, es que se me ha olvidado cambiar el color para que se vea un poquito mejor, azul clarito, pero si pinchan ahí sale el estudio, y entonces resulta que la proximidad residencial a menos de 5 kilómetros de la planta de biometano, como es el caso de Campos del Río, Los Rodeos, Caña de Almosa, se asoció con un mayor riesgo de enfisema. Pero es que a 10 kilómetros, que es el círculo amarillo, y eso te toca Torres de Cotillas, claro, Celtil, Orquí, Las Pullas, que lo he escrito así como de aquella manera, Alguazas, La Condomina, parte de Molina de Segura, la parte esta suroeste, Los Pulpites, Albudeite y algunos que no sé si hay muchos diseminados, polígonos industriales, restaurantes. Resultado, en esas zonas había tasas de asistencia a urgencias por afecciones respiratorias tales como asma, como bloqueo crónico de las vías respiratorias, bloqueo crónico, significativamente más altas que en zonas iguales, pero donde no había plantas de biometano. Y bueno, hay algunas, esto no es en cualquier época del año, sobre todo es en invierno, ¿no? Y en primavera en comparación con el otoño y el verano. Lo digo porque hay veces que te llevan de visita, como les pasó a un concejal de Socuéllamos y a un dirigente de un sindicato agrario a una planta en Normandía, y decían, no, pues si esto no huele, pero si huele menos que un contenedor, bueno, pues a lo mejor es que depende del momento del año también. Vale, a ver si consigo ir hacia adelante. ¿Tengo las manos frías o...? Bueno, pues con el ratón mismo, si... ¿lo tenéis por ahí? Igual se ha quedado bloqueado. Si eso le sumamos la calima que te decía. Vale, bueno, la peor parte, lógicamente, como ha dicho Jesús, se la llevan los operarios de las plantas, que están expuestos a endotoxinas, a los hongos que he hablado, que están relacionados con trastornos respiratorios que no es que aumente el riesgo, es que se les ha detectado. Además, las fugas accidentales de sulfuro de hidrógeno pueden provocar muertes o graves consecuencias para la salud, y todo lo que hemos dicho, que esto está sacado de esta otra publicación de aquí. Esto es un accidente que ha ocurrido en una planta de biometano este mismo año, porque otra de las cosas que dice esta gente, no, pero es que las plantas de ahora no tienen nada que ver con las de antes, son estupendas. Bueno, son estupendas cuando haya estudios epidemiológicos, porque todavía no ha habido tiempo a hacerlos. Lo que sí sabemos es que ya ha habido accidentes con los obreros. Y no solo eso, en Alemania, porque muchas de esta gente dicen, es que en España hay una revolución y no sabemos por qué contra las plantas de biometano, si en Alemania hay muchas. Bueno, pues resulta que en Alemania cada 2 semanas hay un accidente en una planta de biogás. Esto está traducido del alemán con Google. Es decir, que bueno,
inocuas no son. El otro día tuve que enfrentarme a un señor con un cargo bastante importante que decía que las plantas de biometano son inocuas. Y como estaba hablando él y yo no podía interrumpirle, pues con una sonrisita miré para abajo y el tío me dice: es una frivolidad que te rías mientras yo estoy hablando. Y le dije: no, la frivolidad es que usted diga que son inocuas. Eso sí que es una frivolidad. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Puedes pasar, por favor? Es que no sé qué pasa ahora con esto. Vale, vamos al tema económico, que es el que me ha traído un poco más hasta aquí. ¿Qué aporta una planta de biometano a la economía de este municipio? En primer lugar, bueno, esto lo saben, ¿no? Vale, 12 empresas abandonarán el polígono de la polvorista de Molino de Segura si se abre la planta de biogás. Esto conllevaría solamente allí, en Molino de Segura, 200 empleos que se perderían. La actividad agrícola, vamos a empezar por lo que ya está un poco de capa caída, se encuentra ya en recesión. El sector servicios y el sector secundario son los mayoritarios. Bueno, en caso de que la planta quiera extender el digestato por los campos de cultivo que sobreviven, vale, sí, ya acabó. Entrará en conflicto con la producción que queda, con la producción agrícola local, en esta zona de la Vega Media o Vega Alta, la Vega Media, por la presión del digestato vendido como fertilizante. Luego, si nos da tiempo, hablamos un poco más. La concentración de actividades, bueno, de industrias sensibles en este área se vería bastante amenazada, porque puede impedir llegada de más empresas o provocar que se fuguen las que hay, ¿no? ¿Merece la pena perder 200 empleos para ganar 7? Es que yo de verdad no sé si es que no sé sumar y restar o qué. 70 camiones al año, 18.200 al año, por estas carreteras de Dios, con esas rotondas, con estas cuestas, camiones de 20 o 24 toneladas, en fin. Luego la posible, a esto le vamos a dedicar un poco más de tiempo, si me deja Elena, la posible devaluación de propiedades cercanas debido a los malos olores, a riesgos de seguridad, pérdida de atractivo para el turismo patrimonial y natural, que este es un pueblo bastante agradable, por lo poco que yo he podido ver, no solo por lo que es el pueblo y el patrimonio que tiene aquí arquitectónico y demás, sino también por lo que hay por los alrededores, ¿no? Ese embalse que hay ahí, que es muy chulo, varias cosas, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia? Porque, claro, bueno, va a venir aquí este de Ciudad Real y me está contando una moto. No, la experiencia en los pueblos que tienen plantas de biometano es esta. Ya ha comentado algo Jesús de Balsa de Bes, la alcaldesa Nati, en donde, por ejemplo, se construyó una planta de biometano en 2013, ha perdido el 30% de la población, ha aumentado el paro y si ven ustedes el reportaje que hay de La Sexta, que está disponible en internet, ponen La Sexta Balsa de Bes y ven que hay un montón de viviendas con el letrero de se vende. Allí no quiere ir nadie, se quiere ir toda la gente de allí. Vale, pasamos a la siguiente. Vale, esto es lo que decía. Esto es otro estudio. Vaya, no he puesto la fuente. Vale, esto es otro trabajo que está publicado en dejarla, se la paso. Vale. Impacto de las plantas de biogás en el valor de las propiedades inmobiliarias. Esto está hecho en Dinamarca. Los autores estuvieron viendo las transacciones inmobiliarias de más de 11.000 viviendas a lo largo de 8 años. A 4 kilómetros de 38 plantas de biogás pequeñas, de las que son de propiedad de unos agricultores y ganaderos, y a 6 kilómetros de 27 macroplantas, como la de aquí, como la de las Torres de Cotillas, de tipo Enagás y demás. El precio de las viviendas se disminuye cuanto más cerca está de una gran instalación, de las gordas, pero aumenta cuando está más cerca de una pequeña. ¿Por qué? Pues hombre, porque es preferible que haya una planta de biogás donde se producen los residuos. ¿Por qué? Porque allí generan olores y entonces la gente no es tonta. Si les ponen una pequeña planta de biogás que les va a quitar ese mal olor y los problemas que tienen, pues están mucho más a favor, por lo tanto se revaloriza, pero en las plantas grandes disminuye porque no tienen residuos, porque va a haber tropecientos mil camiones al año, etcétera, etcétera.
Además, bueno, ellos, como expertos en economía, dicen la planificación y construcción de plantas de biogás, sobre todo en zonas tan pobladas como esta, pues debería tener importantes implicaciones políticas. Por ejemplo, los impactos económicos estos debe hacer que se revisen los supuestos beneficios económicos de las plantas. Esto que ellos dicen, que si el empleo, que si no sé qué, mentira, mentira. Eso se tiene que revisar. Los responsables políticos, el alcalde, la región de Murcia, quien sea, deben utilizar los resultados de este estudio para compensar a los residentes que viven cerca de las macroplantas por los problemas que tienen. Además, esas decisiones, curiosamente, aunque ustedes no se lo crean, podrían favorecer a la instalación de grandes plantas de biogás. ¿Por qué? Porque ahora mismo se enfrentan ¿a qué? A esto, a una gran contestación social. Pero ¿y si hicieran las cosas de otra manera? La situación cambiaría y en lugar de estar un montón de meses mareando la perdiz, una de dos, se les diría que no o directamente se les diría que sí con las compensaciones que tengan que hacer. Pero claro, eso no les interesa. ¿Por qué? Porque el despliegue de plantas de biomasa cerca de estas áreas puede ser mala idea. Ellos no están dispuestos a compensarles por la pérdida de valor inmobiliario, por los problemas que hay. Hemos dado la circunvalación y tal. Aparte de este, hemos pasado por otro colegio más. ¿Cuántos centros educativos hay aquí? Pues unos cuantos, ¿verdad? Entonces, yo he visto también bastantes carteles de no al biogás aquí, normal. Aquí cerca del colegio. Es que la gente que sus hijos van a este colegio no quieren esto para sus hijos. Bueno, las pequeñas tampoco es que sean moco de pavo, tienen sus problemas también, porque lógicamente, bueno, también pueden suponer un gasto extra y demás. Esto lo voy a pasar muy rápido. El caso es que esta sería la ubicación aproximadamente. No sé qué van a hacer. Ellos hablan de meterlo en sacos y después el digestato, sí. ¿Y qué van a hacer con esos sacos? ¿Quién se lo va a comprar en Murcia? Que lo que sobran son nutrientes por todas partes, zonas vulnerables, Rosita, perdón, le he dado sin querer, zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. ¿Qué van a hacer con eso? Esto tiene unas características determinadas, puede tener patógenos. ¿Saben lo que pasa? Que si el tiempo que tarda el digestato en los residuos dentro de los digestores, podemos pasar a la siguiente, que lo explico mejor aquí ya. Bueno, esta es la base, ¿no? Nos han denunciado, la Unión Europea nos han condenado por no cumplir durante décadas la directiva de nitratos. Otra cosa que va a estar incumpliendo el alcalde y unos cuantos, también el gobierno de Murcia, si autorizan la planta. Eso sería dictar a sabiendas una resolución injusta, porque ese digestato se tiene que extender desde donde venga en una zona que ya es vulnerable a la contaminación por nitratos. Porque les cuento un secreto, en la planta de Belinchón, en Cuenca, tienen ya la ficha preparada para vender el producto, el digestato. Es la más grande de España, 800.000 toneladas al año y quieren ampliar a 1 millón. Bueno, pues todavía no tienen permiso. No tienen permiso porque lo que ellos declaran ahí no se cumple estas propiedades del digestato. Y el problema es que, claro, eso puede estar ahí, vamos a pasar a la siguiente, no se cumple porque, a ver, para atrás, para adelante, esto. Resulta que el digestato puede estar entre 5 y 90 días. ¿Ustedes creen que a la empresa, a Enagas, le va a importar mucho que la digestión sea completa? ¿O le va a interesar sacarse de encima cuantos más sacos o lo que sea de digestato y echarlos por donde sea? Que es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque a ellos les importa producir gas. Y cuando la digestión anaerobia es incompleta, hay gérmenes todavía. No debería haber ni uno, pero hay gérmenes, hay contaminación de varios tipos que tampoco debería haber, etc. Pasamos a la siguiente. Sí, esta es la que quería decir. Bueno, esta es una de las imágenes. El tiempo de residencia
es el tiempo que permanecen los residuos aquí dentro, en los digestores. Y es muy bueno para esto. Entonces, depende de la capacidad útil y de la cantidad de entrada. Depende de los tipos de sustratos. Ustedes saben que declaran 22 tipos, pero no se sabe cuánto de cada, de la cantidad de sólidos, de la materia orgánica. No se puede saber, no están declarando nada. Les estamos dando un cheque en blanco si autorizamos esa planta. Es decir, es muy ineficiente ese estudio de impacto ambiental. Se lo digo porque he visto unos cuantos estudios de impacto ambiental de proyectos en Castilla-La Mancha. Y es la primera vez que veo esto. La primera, se lo digo en serio. El tiempo de residencia se puede ampliar, pero claro, si no es el correcto, pues el digerido tendrá estos problemas. Vale, pasamos ya a la siguiente y ya acabamos, ¿no? Bueno, si la digestión es buena o es mala, pues claro, una buena digestión te puede eliminar el 60 al 70% y en una mala pues tiene todos estos problemas, incluso los olores. Por cierto, lo de los olores, ¿es verdad que el digestato no huele? Es verdad, pero el digestato es materia orgánica. Entonces, desde que sale de la planta hasta que se aplica al terreno, empieza a desarrollar olor, porque las bacterias, los hongos, los virus, incluso los microorganismos empiezan a colonizar aquello, incluso aunque la digestión haya sido perfecta. Entonces, perdonen, pero el digestato cuando sale de la cajita no huele, pero después empieza a oler, y mucho. Vale, pues esto está sacado de, claro, ¿por qué les condenaron a esta gente? Si todo es maravilloso, todo perfecto. Les puedo poner muchos ejemplos también en Castilla-La Mancha. Bueno, pues porque se lo querían quitar de encima. ¿Qué es lo que está pasando? Es que se lo quieren quitar de encima. No quieren venderlo con sacos a los agricultores, que por cierto, no lo quieren ni regalado en muchos sitios. El sábado pasado estuve en La Solana. No lo quieren. En La Solana fueron los agricultores los que me llamaron, un sindicato agrario. No quieren digestato. No lo quieren. Vale, pasamos a la siguiente. Y hay alternativas. La alternativa cero, que dice el proyecto que no, sí, es una alternativa muy buena. No poner la planta de biometano. Se pueden hacer plantas más pequeñas, que por cierto, puede incluso que se revaloricen algunas propiedades. No aquí, porque aquí no hay residuos. ¿Vale? No hay residuos. Bueno, quiero decir que no hay purines, no hay cerdos. Hay una... Ah, vale, pues en los terrenos que se vean afectados por eso, pues sí, se puede poner una planta pequeña. Por ejemplo, en Vir, en Normandía, donde fueron invitados por la empresa, sí, es una planta de 38 agricultores y ganaderos. Los residuos son los que ellos llevan, los suyos. Y el digestato es el que ellos aplican en sus campos. Así que ellos son los primeros interesados en que la digestión sea completa. Pero además el biometano lo usan para autoconsumo. Así que el negocio es redondo y la economía sí es circular. Eso sí es economía circular. Esto no. Esto es la ley del embudo. Lo ancho para ellos y lo estrecho para ustedes. Entonces, bueno, también se pueden ubicar. No es que se puedan, es que hay que cumplir la ley. Se deben ubicar fuera de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Otra cosa que están infringiendo. Yo no sé si llegaréis o llegaremos entre todos a denunciarles por prevaricación, porque es muy difícil, porque la administración muchas veces prefiere abrir un expediente administrativo que se salda con una multa que seguramente pueden pagar, que no que llevarles a lo penal. Es muy complicado, pero lo que se merecen es que les lleven a lo penal, porque esto es delinquir. O sea, no se pueden poner más plantas que van a traer residuos de fuera a zonas que ya son vulnerables a la contaminación por nitratos. Por supuesto, esto si hay algún agricultor aquí, no hace falta que yo se lo cuente, hay avances en la fertilización mineral de precisión, se puede colocar ahí donde la planta lo necesita, no hace falta extender esas cantidades enormes de digestato, hay agricultura regenerativa y está el principio legal del que contamina, paga. Eso está consolidado por la ley. Y son ellos los que generan los residuos los que los tienen que pagar, no ustedes. No las torres de Cotillas, porque aquí no hay residuos apenas. Bueno, pues seguimos y ya terminamos
un poquito, les recomiendo... Vale, perdón. Les recomiendo este vídeo. Si alguien tiene todavía alguna huerta en la vega esta estupenda que lamentablemente pues está de capa caída, y en general en la región de Murcia este es el futuro. No sé si tenemos. Este vídeo está disponible en internet, pueden verlo. Él está hablando de un estudio científico de gente del CREAF que están dedicados a la agricultura regenerativa, y para Murcia esto sería una maravilla. Murcia pasaría de producir cantidad a producir calidad, de recibir subvenciones que se las llevan los fondos de inversión y los grandes perceptores de la PAC, a vender productos a un precio justo los verdaderos agricultores y ganaderos. Y además beneficiaría al medio ambiente, no causaría los residuos porque se reciclarían en sitio, se buscaría y se conseguiría la simbiosis entre agricultura y ganadería y un montón de beneficios más, como por ejemplo no usar fertilizantes, pero desde luego ni siquiera usar pesticidas ni herbicidas. Vale, y ya lo dejamos aquí. En Murcia hay gente haciendo... Sí. Y sería ideal. Es decir, que alternativas hay. Y eso además generaría menos residuos. Con lo cual, esto sí sería economía circular. Y ya lo dejamos aquí. Y aquí está también el enlace y mi correo electrónico por si me quisieran escribir, y lo pondré a disposición de la organización. Sí, gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante porque estamos hablando aquí de las cosas que pasan en este entorno en concreto. Ese dato no te lo di yo, mira, se me pasó. Aquí tenemos una granja que se llama Agroport, que hasta ahora era una granja que ocupaba el número 14 en la producción de porcino nacional, o sea que es importante, y ahora ha sido comprada por el grupo, no sé cómo se llama el grupo del señor Fuertes, del Pozo. O sea, que es el tercero a nivel nacional, que está radicado en No está en el inventario de... ¿Cerdos? Sí. No sé, 80.000. ¿Cuánto fuera y otro dentro? No recuerdo. Yo no lo dijeron el otro día. Lo miro y lo actualizo. 46.000. Lo miro y no, muy pocos para esto. Vale, lo miro y lo actualizo en el Excel y en la presentación. También cuando has dicho que los residuos de aquí no se utilizaba ninguno de aquí, porque ellos sí que dicen que meten lo de la planta esta, porque es quien más interés tiene. Bueno, en cualquier caso, esto ya lo mirarás y demás. Nosotros sí conocemos un poco de esta granja. Bueno, ahora es el tiempo que es para que hagáis preguntas de las cosas que hayan quedado por... Sí, aquí hay una mano levantada, la compañera de los Camachos. Espera, que te llevo un micrófono. Que venir aquí. Sí. A ver, yo quería preguntarle a este señor, ¿cómo repercutiría si se llega a hacer esto en nuestros huertos, en nuestra agricultura, en la región? Porque se supone que somos la huerta de Europa y exportamos la mayoría de lo que se produce. ¿Cómo repercutiría en lo que comemos, en lo que exportaríamos? Sí. Porque, claro, si estamos contaminando agua, estamos contaminando tierra, estamos contaminando aire, ¿qué vamos a comer? Ahí repercute de varias maneras. Bueno, la primera experiencia ha ocurrido, es del dominio público, cuando los consumidores alemanes exigieron a la cadena Lidl, cuando el primer desastre gordo del Mar Menor, que no comercializara productos de Campo de Cartagena. Porque en Alemania pues está muy extendido la responsabilidad ambiental de las empresas y le exigieron. La realidad es que no lo he traído porque ya pues, son muchas cosas, ¿no? Pero las denominaciones de origen de vino de Toro, de Ribera de Duero
y de Rioja se han opuesto radicalmente a la instalación de plantas de biometano en todo el territorio de sus denominaciones de origen. Y además lo hacen de una manera nada con bulos, como dicen los biometaneros, nada con falacias, no, lo hacen con argumentos muy sólidos. Les puedo decir algunos, por ejemplo, las propiedades organolépticas del vino, pero también la reputación, porque al haber allí esto, la reputación de los productos agroalimentarios no es la misma. En La Solana, el otro día, pues me hablaba un señor que tiene pistachos y dice, ¿y qué pasará entonces cuando se abra el pico del pistacho a cáscara? Porque claro, hasta que yo lo cultivo, pues a lo mejor pueden pasar 15 días. Digo, pues imagínate, pero es que si no es el pico del pistacho, son los frutales, las frutas, la flor está abierta X tiempo, días y días, hasta que se empieza a formar el fruto alrededor, la semilla, ¿no? Alrededor de lo que es la flor, y todo eso está sometido o bien a las emisiones de la planta directamente, o bien, si el señor del campo de al lado extiende el digestato, a los efluvios del digestato, que cuando sale de la planta no huele, ni tiene gérmenes ni nada, pero cuando ya lleva cierto tiempo ya se ha cargado de todo lo que se puede cargar. ¿Qué más cosas? El tema de la contaminación por nitratos. Este es un problema grande, porque aunque tú no lo eches en tu huerta, si lo echa el de al lado o más allá en el acuífero, sin duda todos esos residuos vienen de la mayor parte de fuera de la zona. Es imposible, voy a echar la cuenta con los 46.000 cerdos, pero ya anticipo que es que no salen las cuentas tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos han denunciado, ya nos han denunciado. No hemos estado, Murcia entre ellas, Castilla-La Mancha también, de las 7 comunidades autónomas que no han hecho los deberes, que no han cumplido con las medidas normales ni con las reforzadas para combatir la contaminación por nitratos, y va a empezar a caernos encima todo el peso de la ley. Ahora mismo las comunidades autónomas están ahí viendo como, pero no sé si es en La Rioja o Navarra, ya les están limitando la fertilización. Es decir, que si ustedes siguen apostando por un modelo agrointensivo, los pequeños y medianos agricultores se van a ir al garete, porque no pueden competir si no es utilizando ese modelo que les han impuesto la gran industria, los grandes perceptores de la PAC, los fondos de inversión, que incluso les venden ellos los fertilizantes, los pesticidas, hasta las semillas les venden. Los primeros que van a caer van a ser los pequeños y los medianos. Los grandes no, ellos tienen aguante suficiente y además tienen presión, tienen gente metida en los consejos de administración de las empresas gasísticas. Nosotros venimos de cerca del Mar Menor, ¿vale? Venimos de Cartagena y ya tenemos el problema del Mar Menor. Las casas de las playas ya se han devaluado porque además apesta, aquello va a parecer una ciénaga. Porque como yo digo, es la puntilla que le falta al Mar Menor. El Mar Menor tiene derechos. Es como una persona, tiene derechos. ¿Qué va a pasar con esto? Porque nos vamos a cargar la agricultura, pero nos vamos a cargar el turismo. Y usted decía que se iban a perder muchos puestos de trabajo en un polígono. Pero ¿y la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder en restauración, en hoteles, en montones de trabajo que nos van a arruinar por todos lados? Por todos sitios. Sí, bueno, esta planta está en la cuenca del Segura. ¿Quién va a querer no en la cuenca del Mar Menor, pero da igual. O sea, para mí el territorio es el mismo. Para ellos no. Para ellos, bueno, de esto yo creo que Jesús quería hablar. ¿Quién va a venir a veranear a la Para Manga? ellos estos son territorios de sacrificio. Les da igual si es el Mar Menor, la cuenca del Segura o lo que sea. Sí.
Sí, quería preguntarle, porque bueno, la macroplanta está claro que bueno que camina bastante. Y quería saber si esas 46.000 cabezas de cerdo, bueno, que realmente cómo debería ser esa planta, de 5 toneladas, de 1.000 toneladas. Pues iba a hacer los cálculos ahora mismo, pero... Así por poner un número. Pues a ver, porque quieren poner, bueno, parece ser que son 200 y pico mil las que van a hacer, pero ampliable, se puede ampliar hasta 520.000, al doble. En Cuenca hay bastantes macrogranjas y no salen las cuentas tampoco. De hecho, bueno, ahora acabo de revisar las de Villalonga de la Sagra y en Toledo, y ellos el problema que tienen con las distancias desde donde tienen que traer los residuos es grande. En La Mancha, que he revisado bastantes proyectos, porque el gasoducto pasa por allí en medio, por zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Resulta que hay proyectos que plantean traer los residuos de 100 kilómetros a la redonda. En un pueblo sin residuos, ninguno es así garantizado de 20 kilómetros a la redonda. Es decir, otra en el pueblo de al lado, porque quieren poner las dos entre los dos pueblos, de una empresa del norte de España, de gasística. Les han dicho que si hacen falta residuos, que los traen del norte de España. Es decir, no, yo se lo voy a pasar los cálculos, pero no salen las cuentas, no, es imposible. A saber de dónde, de Cataluña. En Cataluña ya hay no sé cuántas, es la comunidad autónoma con más plantas funcionando ahora mismo. Y lógicamente hay una contestación bastante grande también, y sin embargo tienen muchísimas granjas de cerdos en Cataluña. Entonces, de algún sitio tendrán que traerlos. Desde luego no hay suficiente en el entorno. Imposible. Yo quería... ¿Está apagado esto? No. Yo quería saber, el digestato, ¿cuánto tiempo puede estar en la planta sin distribuirlo? Si no tuvieran sitio donde distribuirlo, ¿qué harían con él? Una vez que sale del digestor. Sí, y otra cosa, si por ejemplo en esta zona que hay danas y todo esto, si viniera una dana y se lo llevara todo a Río Segura, por ejemplo, podría causar un desastre. ¿Pueden obligar a los agricultores a que recojan los residuos, es decir, y cobrarle encima? Estas plantas están cubiertas, tienen que tener un drenaje perimetral, y en principio esto yo entiendo que debe estar bien diseñado. Ya le digo que, por ejemplo, Naturgy, que es una de las empresas gasísticas, pero también trabajan con otras, Naturgy ya no se dedica a hacer instalaciones, quitando una filial que se dedica a contratar los ramales de conexión entre las plantas y los gasoductos, pero Naturgy tiene también fotovoltaicas, y lo que hacen es que tienen un equipo de ingenieros que se dedican a hacer labor de inspectores de las plantas fotovoltaicas que, por ejemplo, les dan a Naturgy para explotar una vez instaladas. Y esto me lo ha dicho un ingeniero de Naturgy. Fue a inspeccionar una que hay por allí cerca de Ciudad Real. No tenían el canal de drenaje perimetral bien diseñado, ya llevaba funcionando tiempo, y les obligó a hacerlo, y eso costaba 1 millón de euros. Se le pusieron muy flamencos, dijeron que cómo iban, no sé qué. No, les obligó a hacerlo. Pero claro, estuvo funcionando. Menos mal que es una fotovoltaica que en principio, bueno, no tiene grandes afecciones. Utilizan algunos productos químicos para lavar los paneles y algunas otras cosas para que no crezca la vegetación, porque por mucho que hablen de no sé cómo lo llaman, los cultivos con fotovoltaicas, es mentira. A las empresas energéticas no les interesa, porque eso no genera
el albedo, la absorción de luz que ellos necesitan para que aquello funcione bien. Es decir, que eso puede ocurrir. También dicen que han tenido en cuenta la sismicidad de la zona, pero en la evaluación cualitativa que hacen del riesgo de sismicidad sale riesgo nulo en varios aspectos. Y yo me acuerdo de, aunque reconocen que es una zona con riesgo sísmico, y me acuerdo del riesgo del terremoto cercano en Lorca y demás. Entonces, yo creo que sí, que eso puede ocurrir. De hecho, pero bueno, si se les acumula el residuo porque nadie se lo lleva, en teoría no deben acumularse mucho porque los tanques no son tan grandes. ¿Y qué pueden hacer? Son 70 camiones diarios. Pero pueden obligar ellos a la gente a que se lleve el residuo. Esta es una pregunta muy importante. A ver, no tengo pruebas y no debería ni decirlo en público, pero ya no es la primera vez que me han dicho de agricultores y ganaderos que han sido coaccionados, además fuentes independientes de distintos sitios, que han sido coaccionados para vender los residuos para la planta, aunque para ellos no sean residuos, porque hay agricultores que, por ejemplo, el estiércol para ellos no es un residuo, para ellos es un producto. Los lactosueros tampoco es un residuo. Las veterinarias varias me han dicho que los lactosueros, una de ellas ha dicho, es el caramelito para mis animales. Y además, aunque me sobran lactosueros, los chinos los pagan muy bien. Entonces es un producto que tiene un valor, no es un residuo. De manera que esta gente, como no tienen residuos, como no los tienen, aparentemente, y digo aparentemente porque no he conseguido que si hay algún agricultor aquí o ganadero y sabe de algún caso, por favor que lo denuncie, porque además está protegido por la nueva directiva europea de whistleblowing, de chivatos, en otras palabras. Están protegidos en el anonimato. Es decir, que si ellos tienen algo que ocultar, porque se basan en esto, los coaccionan, pues claro, al final les van a tener que pagar ellos, a los agricultores y ganaderos, a las empresas, porque se les lleven los residuos si no se los venden. Pero, que muchas veces no se los quieren vender porque para ellos no son residuos. Claro, pero ¿y el fertilizante? Si no lo necesitan nadie alrededor, si no lo pueden distribuir... El digestato no es un fertilizante. Tiene que pasar por un proceso... Ya, pero el fertilizante también, por ejemplo, si no encuentran salida para el fertilizante. Ah, el compost de la planta. Sí. Sí, bueno, es otro problema que hay. ¿Qué podrían hacer? Es decir, pueden obligar a alguien que a los mismos que han dado los residuos. Las prácticas que están adoptando en algunos sitios son esas. Son coaccionar bajo amenazas. Pues es un negocio redondo. Por aquí no... Sí, es que son dos problemas. Primero, no tienen residuos y segundo, luego no saben dónde aplicarlos. Porque nadie quiere eso. No hemos hablado de fangos de estaciones depuradoras de aguas residuales. Es el tipo de residuo que más metales pesados puede tener. Hay plantas que contemplan mezclar, porque claro, nos dicen, bueno, usted en casa separe lo orgánico del papel, del plástico y luego llévelo a un contenedor, y las plantas que hacen mezclar 22 tipos de residuos de su padre y de su madre. Esto no lo hace nadie. Ya no lo hace nadie. Alguna persona que no tiene concienciación de ningún tipo. Y ellos. Lo normal serían, si hay una planta, si hay una macrogranja de 46.000 cerdos, vale, el purín no es totalmente adecuado, tienen que mezclarlo, por ejemplo, con estiércol. Bueno, pues una planta para tratar eso. ¿Me dejáis un momentito? Sí. Mirad, tenemos muy poquito tiempo ya porque efectivamente el colegio tiene un horario de cierre hoy también. Y bueno, alguna rondica de preguntas si queréis, pero muy breves las preguntas y también las respuestas si pueden ser. Pero vamos, bueno, muchas gracias antes de nada, porque bueno, estamos aquí también en varias plataformas. Nosotros somos de la de San Javier y comentar que la plataforma de San Javier es prima gemela de la de Torres de Cotillas.
Hemos tenido la suerte de tener además el mismo holding empresarial. Comentaros que Lambert Europa, que es la que ha hecho el diseño de la planta y los estudios ambientales, ha hecho una chapuza. Los estudios que hemos leído son realmente, pues a veces parece que son copy-paste de otras. Y como comentaba hace un momentito, el tema de los códigos LER, 22 códigos LER, es una forma de decir, bueno, aquí anchas Castilla, todo cabe. Y bueno, pues que tenemos que no nos creamos nada de lo que nos dicen, efectivamente. En San Javier nos están diciendo que como el alcalde ha dicho que no hay macrogranjas, no va a haber purines. Bueno, sabemos por la experiencia de otras zonas que una vez construida la planta, estamos hablando de instalaciones de 30 millones de euros, si en los primeros meses ven que la digestión no sale como a ellos les gustaría y no genera el porcentaje de biogás que tienen previsto para que sea rentable, hacen una modificación no sustancial y arreando. Y además ese tipo de trámite es mucho más ligero, no hay información pública y pasa suave, sin ningún problema. Y lo mismo con ampliaciones, se puede hacer incluso más grandes, etc. Me gustaría comentar respecto a lo de que no hay mierda para estas plantas. Nuestro miedo, y creo que a vosotros también os afecta, es que haya un efecto llamada a más macrogranjas. En San Javier, de hecho, que no jamás ha habido ninguna, se rumorea que el pozo está pendiente de hacer una compra de 200.000 metros cuadrados en una parcela aneja. Entonces, bueno, ya se les han puesto los pelos de punta. Entonces, es peligrosísimo esos miles de camiones que vengan de lejos, pero también es peligrosísimo que nos invadan con todavía más macrogranjas en las proximidades. ¿Qué economía circular puede derivarse de estar expandiendo este sector que ya de por sí es altamente contaminante? Y nada, y respecto a la frase que estáis hablando de que no hay suficiente espacio para esparcir todo eso que se va a generar, nosotros tenemos una frase que decimos que no hay esponja para tanta mierda. Y ya hemos escuchado en algún pueblo que han conseguido, como sea, que agricultores vendan alquilen sus terrenos para poder extender allí, no en las cantidades adecuadas, sino en mayores cantidades. Y eso genera un problema de salud pública, porque si se aumentan las proporciones adecuadas para esa expansión, pues hay problemas no solamente de olores, sino incluso de, bueno, por supuesto, filtraciones, contaminación por nitratos de las fuentes hídricas, etc. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, nosotros sabéis que estamos ahora en un periodo muy importante, esta información la agradecemos, pero ahora mismo lo que estamos es en un punto vital para las Torres de Cotillas, porque el día 14 de diciembre aquí a nosotros probablemente se nos pueda acabar la historia o desde luego no va a haber una segunda oportunidad, no va a haber una segunda vuelta. Este asunto de las votaciones es clave y antes de que se vaya todo el mundo, yo creo que ahora, a partir de hoy, nos quedan 3 semanas escasas. 3 semanas me parece, ¿no? 2, vale, 2 justas casi, bueno, para la fecha de las votaciones. Y tenemos un trabajo para hacer ahora mismo en estas 2 semanas. Ese trabajo, por mucho que la campaña oficial termine hoy, es convencer no, porque el pueblo sabe mayoritariamente lo que quiere. Lo que pasa es que nos han puesto una serie de condiciones bastante duras de cumplir. Exigen que haya un 35% del censo es el que tiene que ser como mínimo para que lo consideren vinculante. Y esto puede parecer fácil, pero yo os digo que no es fácil porque no hay voto por correo, porque han ampliado el censo, y ojo con este dato, a una población que no ha votado nunca en las Torres de Cotillas ni municipales ni nada, porque no es población extranjera comunitaria, sino es cualquier persona de cualquier otro país, de cualquier país del mundo que viva y resida y tenga tarjeta de residente en las Torres de Cotillas, pero que no saben que tienen ese derecho. Por supuesto, el ayuntamiento no ha hecho nada para hacerles llegar ese derecho, no hay envío de tarjetas censables. Luego va a ser bastante complicado llegar a ese 35%. Entonces lo que pedimos es a todas las personas que están aquí esta noche, a las personas de las Torres de Cotillas, que hagan la mayor campaña de difusión con el boca a boca, que eso sabemos que influye en todos sus contactos de WhatsApp, en todos sus grupos de WhatsApp, en sus vecinos, familiares, amigos, que no quede nadie que no sepa que el día 14 nos la jugamos en serio. Porque una elección municipal es súper importante, pero a los 4 años se puede cambiar de gobierno. Pero esta planta, si se construye, se nos queda aquí para toda la vida. ¿De acuerdo? Pues a por ello, no a la planta el día 14.